Bueno, quisiera ajustar un par de cuestiones que están pendientes, que tienen que ver con los espacios en la novela, ¿no? Entonces, me parece que aquí, en el caso de Moreira, estamos entrando en un nuevo paisaje, no se trata del paisaje urbano. Moreira es visto como un, digamos, como un hombre del mundo rural y, sin embargo, nació en La Matanza, que hoy, desde luego, es ya el conurbano, ¿no? Entonces, estamos en una zona donde la Pampa y la ciudad se empiezan a producir intersecciones, digamos así. Gutiérrez dice que a Moreira la ciudad lo ahogaba y por lo tanto estaba siempre en esa zona, digamos, que no es la Pampa pura. Y me parece que esa zona son las orillas de Borges, ¿no? Me parece que Borges capta que eso que él llama el orillero, las orillas, eso que no es la ciudad, pero no es la Pampa, esa zona intermedia, donde está apareciendo, en cierto sentido, el hijo del gaucho, digamos, que sería el compadrito, ¿no es cierto?, el guardaespaldas, como el caso de Moreira, el cuchillero. Entonces, hay que estudiar la relación de Borges con Moreira, me parece, porque está muy trabajada la relación de Borges con la gauchesca, en el caso de los cuentos de cuchilleros de Borges, ¿no es cierto?, que es una zona de su obra muy importante para él, básicamente. Borges siempre está denigrando esa zona de su obra, pero siempre sigue escribiendo sus cuentos hasta el final de su vida. Incluso hay un cuento que les recomiendo que se llama La noche de los dones, donde Borges cuenta la muerte de Moreira. Y Borges siempre ha tendido a escribir las historias de los grandes textos de la literatura argentina de nuevo, ¿no? Escribió El fin del Martín Fierro, en el texto El fin, que es, digamos, como el cierre del poema que Borges le escribe. Y aquí, en La noche de los dones, escribe el modo en que Moreira muere ahí en el prostíbulo, ¿no es cierto? Entonces, quería sencillamente marcar esto, la existencia, la invención de un nuevo escenario, de un nuevo paisaje que no es la ciudad, ni es la llanura misma, digamos así, que no es la Pampa tampoco, ¿no? Y que en un sentido, esta presencia de Moreira en Borges, es decir, el cuchillero, guardaespaldas de un político, que digamos así, que tiene un tipo de relación distante con la ciudad y también distante con la Pampa, ¿no? Me parece que es una figura sobre la cual Borges construye un mito muy fuerte. Bueno, eso era sencillamente para hacer un pequeño cierre. Y ahora podemos conversar como quieran, las preguntas, a ver si alguien quiere comenzar. Sí. Sí, en relación a lo que comentabas de las nuevas tecnologías y bueno, las transformaciones que produce en la novela, ¿no? Esta posibilidad de construir archivos infinitos que tenemos, ¿no?, actualmente, el boom de la memoria, ¿cómo incidiría en la experiencia? ¿La habilita, la debilita, la anula? Y bueno, si hay un debilitamiento de la experiencia, ¿cómo impactaría eso en la novela, no? Es uno de los temas, yo creo, uno de los temas. Uno de los temas es de qué manera las nuevas tecnologías inciden sobre las formas de representación, en este caso literarias, porque estamos hablando de eso, pero podríamos pensarlo también en otros ámbitos de la cultura, ¿no? ¿Qué tipo de incidencia? Y si miramos los antecedentes, por ejemplo, el grabador, podemos empezar a ver primero cómo lo percibían los contemporáneos, siempre de una manera un poco sesgada, y luego cómo se va adaptando a ciertas formas y resuelve problemas que ya existían. En el caso de la tensión entre, yo llamaría la tensión entre información y narración. Me parece que ahí hay una tensión. En el sentido que la narración ordena la información. La narración nos permite ordenar la información, mientras que la información en sí misma es una nube infinita. Y me parece que ahí se produce un efecto de perplejidad, ¿no? Yo leía hoy en el diario que creo que en un segundo en YouTube se suben, creo que un año. Uno tendría que estar un año para leer lo que automáticamente se sube por día. No, un segundo es demasiado. Por día, ¿no? Es decir, que el marco de circulación de la información es excesivo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una cuestión. El otro punto es cómo uno en la narración participa y puede hacer propia la experiencia que está leyendo, y en la información está siempre afuera, ¿no? Me parece que toda la cuestión de usar el Facebook
Y usar el Twitter es un intento de pasar a una experiencia más personalizada y poder filtrar la información en círculos de amigos, en relaciones más personales. Pero eso es un tema que seguramente, al cual regresaremos seguramente, y también es un tema abierto, ¿no? Bien, a ver si hay otra cuestión. Sí. Sí, yo tenía una pregunta quizás ligada a lo que preguntaba ella y que quizás se escape un poco de Moreira, de lo que venías hablando recién, que tiene que ver también con esta cuestión de la información y la atención con la experiencia y los modos de narrar, y en particular con la televisión, dado que estamos en un estudio de televisión, y entonces quería también que ampliaras un poco más sobre ciertas elecciones que imagino hiciste para el formato de este programa en particular. Sí, yo siempre decía que el cine era más rápido que la vida, pero la televisión me parece que es más lenta, por lo menos cuando uno está en un estudio, ¿no? No, bueno, a mí me parece muy importante poder crear en el interior de un medio de masas como es la televisión, y en especial en la televisión pública, lo que yo llamaría la forma de la clase, ¿no? Que es una forma de transmisión del saber y de la información y de la experiencia que tiene una larguísima tradición y que en general digamos, en los medios de masa tiene mala prensa y es vista como algo que siempre es objeto de burlas o de ironías, ¿no? Y me parece muy importante, y creo que ese fue el punto de partida de la conversación para poder hacer estas reuniones, ¿no es cierto?, fue retomar esa tradición y construir esa tradición como una de las tantas que pueden existir, ¿no? Porque también tiene algo teatral, también tiene algo, en cierto sentido, no quiero llamarlo dramático, pero sí hay algo en torno a la cuestión de la improvisación, en el sentido de que uno se expone a lo que está diciendo, no es nada muy preparado, ¿no? Me parece que esos elementos que tienen como centro la cuestión de esta idea de cómo circula el conocimiento, o cómo circula la experiencia, para decirlo mejor todavía, ¿no? La relación con la literatura es básicamente una relación con la experiencia, ¿no? Entonces me parece que ese sería digamos, la aspiración que hemos intentado llevar adelante con este proyecto, ¿no? Sí. La pregunta sería, es una película que se estrena un día antes de Kazuma Cámpora, y como se dijo antes, es una de las películas de mayor éxito del cine argentino. Entonces la pregunta sería, ¿por qué un personaje que, como se dijo antes, muere en su lucha, en su tragedia, sin arrepentirse, como Martín Fierro, es el personaje que mejor dialoga con ese clima político? Claro. Pasa algo parecido con el Martín Fierro, que si bien no se trata solamente de cómo el Martín Fierro es llevado al público de masas, las grandes discusiones sobre el Martín Fierro se dan en coyunturas políticas que tienen mucho que ver con la discusión sobre las masas en la política. La primera gran discusión es la discusión de Lugones, que canoniza el texto en contra de la inmigración, en contra de los obreros anarquistas, en contra de las movilizaciones sociales, y construye ese mito, digamos, arquetípico de la Argentina en el gaucho libre Fierro, yendo a buscar una tradición que antes había sido la barbarie y que ahora es la civilización frente a la barbarie de la ciudad donde están los inmigrantes, donde hay los conflictos sociales, ¿no? Entonces, es evidente que el texto sirve para discutir esa cuestión. Luego, el segundo momento importante de discusión es en el primer peronismo, porque aparecen los textos de Borges en el 46 sobre Fierro, aparece el gran libro de Martínez Estrada en el año 48 y aparece el libro de Carlos Astrada sobre el gaucho, también en el año 50. También están discutiendo el peronismo de ese momento a través de Martín Fierro, ¿no? Otra vez se está discutiendo esta cuestión de la esencia argentina entendida como, bueno, ¿qué hacemos con las clases populares? ¿Qué tipo de relación se puede establecer? Es el texto que sirve para construir esa discusión. Y la tercera etapa es el 70, 73, digamos, los hermanos Lamborghini, que vuelven a leer el texto, podría ir a usarlo en su propia escritura, Osvaldo y Leónidas, conectado con ese momento, podría decirse, de la euforia y de la posición que genera en torno a Cámpora, y en ese sentido me parece que el Moreira de Fabio se podría incorporar en esa tradición. Si bien en el caso del Moreira la apropiación política es siempre un poco menos nítida, digamos, ¿no? Quizá porque no es un converso, ¿no? Porque la segunda parte de Fierro es bastante peronista, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. En la primera parte, él se va a vivir con los indios, roba una tropilla y se pasa del otro lado y se va con Cruz, digamos,
y se pierde ahí, se va al desierto y se va a vivir a la toldería y dice, bueno, vamos ahí que no hay que trabajar, dice Fierro, ¿no es cierto? Y después en la segunda parte ya entra en una posición, en la tercera posición, me parece, aparece ahí, ¿no? Aparece en la vuelta de Martín Fierro, donde empieza a dar consejos y empieza a tener una posición más conciliadora. El texto tiene una potencia poética tal que no tiene mucha importancia esa cuestión. Más bien es un debate entre los críticos literarios, que muchas veces hacen lo mismo que hizo Fierro. Muchas veces también los críticos literarios abandonan las posiciones de su juventud y se convierten después en personas más sensatas, pero sin embargo siguen criticando igual la segunda parte del Martín Fierro, en lugar de reconocerse ahí y decir, bueno, nosotros hicimos lo mismo que Fierro, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.